Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas de esta hora, de 8 en adelante de la noche, hora centro. Y pues gracias a todos los que a través de estas semanas han estado presentando sus preguntas, enviando sus preguntas para que de esta manera podamos contestarlas a la luz de las Escrituras. Así que en esta ocasión, pues se nos ha dado se nos ha enviado una pregunta que vamos a contestar en esta ocasión brevemente. Dice la pregunta: de acuerdo con todo lo escrito en 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:12, ¿le es permitido a una mujer argumentar, explicar o incluso ampliar la predicación o la explicación dada mejor dicho, la explicación, no predicación, la explicación dada por el predicador maestro de Biblia durante el estudio bíblico, estando varones cristianos presentes en esa clase? Entonces, una vez más, le es permitido a una mujer argumentar, explicar o incluso ampliar la explicación dada por el predicador maestro de Biblia durante el estudio bíblico, estando varones cristianos presentes en clase. Esa es una pregunta que no es la primera vez que se hace. Es una excelente pregunta que estoy seguro la persona que lo hace es una persona sincera, es una persona que en realidad pues anda en busca de lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Ahora, la razón por la que muchas veces se hacen preguntas como estas es porque existen explicaciones o interpretaciones que se le dan a pasajes de la Biblia, donde unos toman una posición y otros toman otra posición. Entonces, cuando esas dos posiciones se presentan a la audiencia, entonces surge la pregunta en las personas: ok, pues ¿quién está en lo correcto? Unos dicen que la mujer no puede hacer una pregunta o comentar en una clase, y luego otros dicen que sí lo puede hacer. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Entonces, pues acuden a hacer la pregunta en busca de una respuesta que pueda estar en armonía con la palabra de Dios y que pueda una vez más satisfacer lo que es la inquietud que la persona tiene en mente, ¿verdad? Ahora, aquí en esta pregunta se mencionan dos textos del Nuevo Testamento, que viene siendo 1 Timoteo 2:12 y lo que es 1 Corintios 14:34. Si usted me acompaña ahí a 1 Timoteo 2, 11 y 12, vamos a leer estos textos para darnos una idea de lo que Pablo está mencionando aquí en el pasaje. 1 Timoteo 2, del 11 en adelante, dice el apóstol Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Las palabras del apóstol Pablo son muy claras aquí en este texto. Claramente dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando, perdón, se analiza la palabra silencio, aquí es jesuquía, y esta palabra no significa un silencio completo. Cuando se analiza en otros contextos, en otros textos donde aparece la misma palabra, no denota pues un silencio completo permanente. Es más, dice estar en silencio, ese verbo está en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua. Pablo no está diciendo aquí que la mujer que la mujer debe estar en silencio completamente y no hablar ni pronunciar ninguna palabra. Usted sabe de que si ese es el caso, entonces la mujer no pudiera decir amén al final de las oraciones. La mujer no pudiera, por ejemplo, expresar su deseo de que quiere obedecer el Evangelio de Cristo. Mucho menos pudiera la mujer confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios delante de una audiencia.
tampoco la mujer pudiera cumplir con Efesios capítulo 5 y verso 19, donde Pablo establece que todos, ¿verdad?, pues debemos de cantar, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bueno, para cumplir con ese mandamiento de cantarle a Dios, pues hay que cantar, hay que hablar. Entonces hay que dejar de estar en silencio para poder llevar a cabo esa acción. Así que pues Pablo no está mencionando un silencio completo en la palabra Jesuquía que aparece aquí, ¿verdad?, para la palabra silencio. Entonces Pablo lo que está diciendo es que Pablo está hablando, tratando, abordando lo que es la función de la mujer en la iglesia. Y la mujer y la función de la mujer en la iglesia no es, como dice Pablo, ¿verdad?, pues enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Okay, no está diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo eso. Así que pues, entonces, la enseñanza de 1 Timoteo 2, 11 y 12 es muy clara. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 34, el apóstol Pablo, ¿verdad?, pues menciona las siguientes palabras. 1 Corintios 14 y versículo 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, hermanos, leen el pasaje en las Escrituras, leen 1 Corintios 14, 34 y 35, y el lenguaje pues es muy claro, ¿verdad? Y si no se analiza cuidadosamente, entonces básicamente tendríamos que llegar a la conclusión de que la mujer no puede hablar de ninguna manera, especialmente si usted se fija en el versículo 35. Dice Pablo, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si llevamos esto a un extremo, hermanos, entonces la mujer no puede hablar para nada, no puede hablar en lo absoluto en la iglesia. Es decir, en cuanto la mujer entra al edificio de reunión y está ahí de principio a fin, la mujer no puede hablar. Dice aquí el texto claramente, es indecoroso que la mujer hable. Así que si llevamos esto al extremo, entonces la mujer no puede saludar a las hermanas, la mujer no puede decir amén, la mujer no puede cantar, la mujer no puede confesar a Cristo como el Hijo de Dios, la mujer no puede abrir su boca en lo absoluto. Si ese es el caso, ¿verdad?, de que Pablo está diciendo eso, pero Pablo no está diciendo eso en lo absoluto. Recordemos que el contexto habla, hermanos, de una adoración que ya no se lleva a cabo en nuestros tiempos. El servicio de adoración de la iglesia de Corinto no es un servicio de adoración como el que nosotros llevamos a cabo hoy en el siglo XXI, en el 2020. ¿Por qué? Porque no tenemos hoy en día profetas en la iglesia. No tenemos hoy en día hermanos que poseen dones de profecía, ¿verdad? Dones de hablar en lenguas, de hablar en diferentes idiomas. Simplemente eso no existe hoy en día en la actualidad. Entonces, el servicio de adoración, ¿verdad?, pues es muy diferente al de nuestros tiempos, porque nosotros no llevamos a cabo esas acciones. Entonces se argumenta, hermanos, de que algunos argumentan en 1 Corintios 14, 34 y 35, de que estas mujeres a las que se está refiriendo Pablo son las esposas de los profetas, donde algunas de estas hermanas se estaban levantando y estaban profetizando y estaban hablando, estaban predicando, donde los varones, ¿verdad?, pues estaban ahí presentes. Y entonces esto el apóstol Pablo lo consideraba indecoroso, de que una mujer se pusiera de pie y comenzara a enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido a través de la autoridad apostólica, 1 Timoteo 2, 11 y 12, que la mujer no puede enseñar
ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces era indecoroso que una mujer se pusiera de pie y comenzara a enseñar, comenzara a predicar, comenzara a profetizar, comenzara a hablar en lenguas en un servicio de adoración. Entonces, por eso Pablo, ¿verdad?, pues menciona estas cosas que debe la mujer, ¿verdad?, callar en la congregación. El punto principal es que cuando conectamos este texto de 1 de Corintios 14, 34 y 35 con 1 de Timoteo capítulo 2 del 11 en adelante, entonces podemos ver un panorama más amplio en cuanto a lo que Pablo está tratando de decir aquí en estos pasajes. El punto aquí de decirle, de instruirle a las mujeres que callen en las congregaciones es para que no se lleve a cabo, ¿verdad?, pues una violación de lo que Pablo ya ha establecido en 1 de Timoteo 2:12, es decir, que la mujer hable y que la mujer ejerza autoridad. Cuando el hermano, el maestro, predicador, enseña la palabra de Dios, esto lo hace con autoridad. Esto es lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Tito capítulo 2, Tito 2 y versículo, vamos a ver aquí el versículo 15. Dice Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende, note, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces el proceso de enseñar denota, conlleva autoridad en esa acción. Entonces, y esta autoridad no le es dada a la mujer. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Puede la mujer hacer una pregunta en la congregación? Y la respuesta es sí, todo y cuando esta mujer, esta hermana en Cristo, no viole principios bíblicos establecidos por la autoridad apostólica. Si hace una pregunta bíblica, debe hacer la pregunta con orden, con sujeción, y luego va a pues, esperar la respuesta. No es correcto, hermanos, es indecoroso que una hermana en Cristo añada un comentario, por ejemplo, a lo que el predicador o el maestro ha dicho, y luego comienza a añadir un comentario y comienza a desarrollar ese comentario y comienza ya básicamente, ya después de haber hecho el comentario, entonces ya ha asumido la posición de maestra y entonces ahora comienza a enseñar en la iglesia, y esto es indecoroso, no es correcto que la mujer entonces asuma, ¿verdad?, pues esa responsabilidad de enseñar. Eso está una vez más en conflicto con 1 de Timoteo 2:12 y 1 de Corintios 14:34. Todavía existe algo peor que eso. Hay hermanas que se ponen al tú por tú con el predicador, comienzan a argumentar con el predicador cuando no están de acuerdo con lo que él está diciendo, porque la hermana probablemente sepa un poco más, comienza entonces a debatir con el hermano en público, y eso también es indecoroso porque ya está tomando la posición de maestra, y entonces esto una vez más está en conflicto con la palabra de Dios. A través de los años, hermanos, en los 30 años que tengo como cristiano, he estado en algunas congregaciones y he visto, hermano, he visto como hermanas que tienen un carácter fuerte, hermanas que tienen una actitud, ¿verdad?, pues de autoridad, autoritativa, hermanas, ¿verdad?, pues que muchas veces avergüenzan al predicador, al ministro, al maestro que está al frente impartiendo la clase, asumen esa posición y una actitud, hermanos, pecaminosa, donde avergüenzan al predicador, corrigen al hermano, ¿verdad?, pues con una actitud negativa, donde dejan la impresión, ¿verdad?, de que ella sí sabe y el maestro no sabe. Esta clase de actitud, hermanos, no es correcta, es una actitud de carnalidad, porque está en conflicto con la palabra de Dios. Si un hermano enseñó algo que es incorrecto, ¿por qué no esperarse después de su clase, acercarse al hermano y con sujeción
hacerle saber y decirle, hermano, mire, escuché que usted mencionó esto y esto y esto en su clase. Pues mire, si me permite usted, ¿verdad? Pues creo que esto, ¿verdad? Pues está en conflicto con la palabra de Dios. ¿Ha considerado usted este pasaje? Entonces, y tratar de argumentar con él, ¿verdad? Pues de una manera humilde, tratando de ayudar, ¿verdad? Pues a esa persona si es que está en lo incorrecto. Si usted simplemente quiere nomás dar a conocer lo que usted sabe y su conclusión es la única correcta y la de los demás no lo es correcta, entonces eso simplemente, ¿verdad? Pues no está correcto, es indecoroso hacerlo, ¿verdad? Así que a aquellas hermanas que tienen, ¿verdad? Pues una actitud fuerte, un carácter fuerte, ¿verdad? Pues un carácter de autoridad, necesitan regresar a la Biblia, necesitan considerar la actitud de humildad y de sujeción que debe de existir. Y esta actitud de sujeción, hermanos, como cuando Pablo dice en Efesios 5 que la mujer se sujete a su marido, esta actitud, hermanos, no es una actitud que hace inferior a las hermanas, no. Es una actitud, hermanos, que es una instrucción que ha sido establecida, estipulada por nuestro Dios. Así que pues debe ser respetada, ¿verdad? Así que pues pudiéramos mencionar también en 1 Corintios 14:34, habiendo considerado su contexto y lo que estaba sucediendo ahí. También debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo ahí menciona que pues si tienen pregunta, pregúntele a su marido en su casa. Bueno, ¿qué pasa si no tiene marido en su casa? Entonces nunca va a aprender, porque tiene que preguntarle a su marido. Ahora, ¿qué pasa si su marido no tiene la respuesta y no sabe? Entonces, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Pues se quedaría sin saber la respuesta, ¿verdad? Pero no podemos irnos a un extremo de esa manera, ¿verdad? Una vez más, la respuesta simple y sencilla, ¿puede la mujer hacer una pregunta? Claro que sí, todo y cuando se haga con respeto y sujeción. ¿Puede ampliar la enseñanza que el hermano está dando? La respuesta es no, porque al ampliar la respuesta a una pregunta, entonces ya está asumiendo la posición de maestra. Entonces, ¿verdad? Pues eso está ya en conflicto con Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12, donde Pablo claramente enseña que la mujer no puede hacer eso, ¿verdad? ¿Puede la mujer argumentar con el maestro, con el predicador ahí en público? La respuesta también es no, porque al hacer eso también está asumiendo la posición de maestro. Entonces no está correcto, ¿verdad?, que ese sea el caso. Entonces, todas las cosas deben hacerse decentemente y en orden, siguiendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Una vez más, estos textos, ¿verdad?, pues son muy claros. Se deben de estudiar a la luz de su contexto para que no lleguemos a una conclusión que esté en conflicto con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que espero que esta respuesta pues le haya ayudado a ustedes de que ha hecho esa pregunta a entender ciertas cosas acerca de lo que es la función de la mujer en la iglesia. Recordemos una vez más, Dios no menosprecia a las mujeres, no las considera inferiores al hombre. Dios ha establecido ciertas responsabilidades y deben de ser cumplidas. Es más, los varones también deben de sujetarse, por ejemplo, a los ancianos, así como también las mujeres. Entonces, Dios ha establecido ciertos roles, ciertas funciones que se deben de obedecer y pues lo único que tenemos que hacer es respetar lo que Dios dice y seguir lo que Dios dice, pero razonándolo correctamente, ¿verdad? Pues para nuestro beneficio. Así que muchas gracias por haber hecho esa pregunta. Si tienen otras preguntas más, acuérdense, envíelas por inbox a La Luz en Mi Andar y así de esta manera pues se le asignará a un hermano para que pueda estudiar la respuesta y contestarla a través de Facebook Live. Así que muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Hola, muy buenas tardes, amigos y hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios que nos da esta nueva oportunidad de estar con ustedes.
Como ustedes saben, en este día lo dedicamos a contestar algunas preguntas que las personas nos hacen cuando escuchan nuestras transmisiones, y en esta ocasión le toca a su servidor llevar a cabo esto. Esta pregunta que vamos a dar respuesta este día surgió de las transmisiones que su servidor tiene los viernes por la noche, donde estamos hablando acerca del panorama del Génesis. Muchas cosas hemos visto ahí, y en esta ocasión hay una persona que nos hizo una pregunta, aunque realmente no es una pregunta básica, pero encierra algunas cosas que queremos considerar aquí. La pregunta básica que la persona hace es si fue Adán un patriarca. Ahora, esta persona también pregunta esto: ¿por qué no se considera Adán un patriarca si desde el principio de la creación Dios habló con él? ¿Qué texto usa como base esta persona? Bueno, Hebreos capítulo 1, verso 1, donde dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces dice, si Dios habló a los padres muchas veces y de muchas maneras, y nosotros decimos que la edad patriarcal empieza desde la creación y va hasta el momento en que se da la ley en el monte Sinaí, entonces la creación no pertenece realmente a la edad patriarcal. Entonces, para poder dar respuesta a esta pregunta, necesitamos considerar varias cosas, y espero a partir de este momento poder ir contestando cada una de las dudas que surgen aquí, siendo la pregunta básica si fue Adán un patriarca, considerando Hebreos capítulo 1 y verso 1. Así que lo primero que tenemos que ver es exactamente qué es lo que Hebreos 1.1 nos dice. Y literalmente dice la escritura en Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? Bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar primeramente, y a través de esto iremos dando la respuesta. ¿A quién primero está dirigida esta carta? ¿A quién se dirigió esta carta? Bueno, la respuesta básica es que se dirigió a cristianos de origen judío, es decir, a cristianos que pertenecían al pueblo de Israel, cristianos que pertenecían a la nación judía. ¿Cómo sabemos esto? Es cierto que a través de la carta a los hebreos no encontramos una declaración que diga fulano de tal a la iglesia hebrea, no dice eso, ¿verdad? Pero todo el contenido que tiene Hebreos nos habla de que fue dirigida a personas que conocían todo lo que tiene que ver con el judaísmo, conocían acerca de los sacrificios, conocían acerca de lo que había pasado en el desierto, conocían acerca de el sacerdocio de Aarón, conocían acerca de Moisés, conocían acerca de la ley, conocían todo lo que estaba alrededor del judaísmo, hermanos. Entonces no tenemos duda de que esta carta fue dirigida a cristianos de origen judío cuando ella se escribió. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar también es qué significa la palabra padres aquí, en este versículo. Bueno, no solamente en este versículo, sino en la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento y también del Nuevo, la palabra padres se refiere a los antepasados de las personas, se refiere a aquellos que son nuestros ancestros, se refiere básicamente a los fundadores de una familia o a los fundadores de una nación. La mayoría de los diccionarios bíblicos definen la palabra padres así. De hecho, uno de los léxicos más famosos que se conocen y más confiables es el de este hombre llamado Tyler, y que lo define de esa manera. Él dice que se refiere a los ancestros, se refiere a los antepasados de las personas, a quien dio origen a algo, pero específicamente se refiere a los fundadores de una familia o los fundadores de esa nación. Entonces ya de por sí aquí podemos ir viendo, hermanos, que la palabra padres aquí significa eso. Ahora, fíjese una cosa adicional que tenemos que considerar. ¿Quiénes son los padres aquí? ¿Quiénes son aquellos a los que está refiriéndose aquí la carta a los hebreos y que llama padres? Bueno, puesto que la carta está dirigida, como ya dijimos, a cristianos del pueblo judío, entonces los padres aquí son los ancestros o los fundadores de la nación judía. A ellos es a los que está hablando aquí. Entonces vamos viendo aquí ya una posible respuesta a la pregunta si Adán fue un patriarca o no. Si estamos considerando Hebreos capítulo 1, verso 1 para decir eso,
entonces tenemos que decir que Adán no sería considerado un patriarca, puesto que Adán no es el padre de la nación judía. Ahora, ¿qué otra cosa podemos considerar aquí? Llamar padres a los ancestros de su nación por parte de los judíos fue una costumbre de ellos prácticamente desde sus inicios. Es decir, esto se remonta prácticamente hasta Abraham y su familia. Inclusive del mismo Abraham, por ejemplo, en Génesis 15, verso 15, Dios le dice a Abraham, cuando está hablando con él, y le va a decir que sus descendientes van a estar como esclavos en Egipto, en Génesis capítulo 15, en el verso 15, así específicamente le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Nota cómo aquí Dios se refirió a los ancestros de Abraham como sus padres. Otra vez, refiriéndose al origen de Abraham, refiriéndose al origen de la familia de Abraham. Ahora, si empezaríamos aquí un recorrido por todo el Antiguo Testamento, pudiéramos pasar por muchos pasajes, pero simplemente, por ejemplo, mira lo que dice Génesis capítulo 48 y verso 15. En Génesis 48, verso 15 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta hoy. Esta es una declaración, hermanos, de Jacob cuando da la bendición a José. Y Jacob dice, el Dios en cuya presencia anduvieron, nota, mis padres, Abraham e Isaac, refiriéndose en este caso a su padre Isaac, pero también a su abuelo Abraham. Y a ambos les llama padres porque eran los que habían dado origen a la familia que estaba compuesta ahora por Jacob, por sus 12 hijos y por sus nietos, que sin duda alguna estaban ya allí con él en Egipto. Luego podemos ir a Éxodo capítulo 4 y verso 5. Y en Éxodo capítulo 4 y verso 5, Dios le dice a Moisés, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Y fíjate a quienes les llamó padres Dios aquí enfrente de Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés tenía que ir con el pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto y decirles que Dios le había aparecido. Y cuando estuviera ante ellos, Moisés, tenía que decirle al pueblo que Jehová, el Dios de los padres de ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le había aparecido para que los liberara de la esclavitud egipcia. Entonces aquí tenemos nuevamente cómo Dios hace ya una mención más específica. Aquí ya han transcurrido más de 300 años de que esta nación ha venido a empezar a existir. Y entonces ya está llamándole a los originadores de esa nación, los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, hermano, fíjate que quiero que veas esto. Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está haciendo su defensa frente al concilio, va a dar una explicación tremenda acerca de la historia del pueblo judío. Y esa parte de Hechos capítulo 7 es un buen ejemplo que tenemos para saber a qué se refiere, o a quién más bien se refiere con la palabra padres allá en Hebreos capítulo 1, verso 1. Fíjate, ve por un momento ahí en Hechos capítulo 7 y vas a encontrar una serie de declaraciones que vamos a analizar aquí de una manera muy rápida. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, verso 2, Esteban empieza a dar contestación a el concilio judío que lo está empezando a cuestionar después de que lo han llevado acusado de blasfemia. Y él dice, empieza así su discurso, varones, hermanos y padres, fíjate, y padres, deténgase un momento ahí. Esteban está hablándole al concilio judío. Para Esteban, que es también un judío, les llama padres, creo que en dos sentidos. El primer sentido en que ellos eran mayores, porque para estar en el concilio se necesitaba tener determinada edad ya adulta, así que les llama padres en ese sentido, ¿sí? Pero también en el sentido de que ellos eran los que estaban dirigiendo la nación, se suponía, como el concilio judío que era. Pero luego les dice, oíd, y luego dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, en singular, a nuestro padre Abraham, estado en Mesopotamia, ¿sí?
Esteban se remontó a la raíz de la nación judía, Abraham mismo, ¿sí? Para hablarles a ellos, hermanos, acerca de la historia de su pueblo y todo lo que habían hecho equivocadamente. Ahora fíjate, vamos más adelante en el verso 8. Y le dio, dice, el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob. Y luego fíjate cómo dice, y Jacob a los 12 patriarcas. Así que Esteban está hablando aquí de los padres del pueblo judío y ahora cita, como lo hizo Dios ante Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Esteban agrega algo más aquí, a los 12 patriarcas. ¿Quiénes eran esos 12 patriarcas? Los 12 hijos de Israel, de los que se formó todas las tribus de Israel, que finalmente, hermanos, vienen a formar la nación de Israel que vamos a conocer más adelante, y que cuando están ya en Egipto está formada ya toda esa nación. Entonces, esta declaración de Esteban también nos ayuda a ver a quién o de quién estaba hablando Hebreos capítulo 1 cuando habló de los padres. Fíjate más adelante, aquí mismo en Hechos 7, en el verso 15, dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Y luego cuando leemos en el 7, 18 y 19, dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Sí? Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. En la primera declaración del 7:15 habla de que descendió Jacob a Egipto y también nuestros padres, y eso es una referencia directa a los hijos de Jacob y también a los nietos de Jacob y todos aquellos 70 personas que vinieron con Jacob a Egipto a morar allí. Pero luego en el 18 y en el 19 habla ya del momento cuando el tiempo había transcurrido, cuando las generaciones viejas se habían muerto, ¿sí? Y estaba otra generación, y a esa otra generación, bueno, le tocó otro rey que ya no tenía ninguna relación con José, probablemente porque ya los Ixos, que se supone que eran los que gobernaban el pueblo egipcio en ese tiempo, ya habían sido sacados del territorio egipcio, y sucedió, hermanos, que estos vinieron a ser maltratados por ese nuevo rey. Entonces, en estos dos pasajes se habla tanto de aquellos que entraron con Jacob a la tierra de Egipto, como todos aquellos que nacieron también descendientes de Jacob en la tierra de Egipto. Todos estos Esteban también les llama nuestros padres. Ahora, fíjate, vamos más adelante, en el verso 32. Yo soy el Dios de tus padres, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Esteban aquí va ahora al tiempo de Moisés. Y en el tiempo de Moisés dice que Dios habló con él y dice, yo soy el Dios de tus padres. Y nuevamente Esteban aquí incluye a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, fíjate, vamos a otro pasaje más, en el 7:38. Y este es aquel Moisés, dice, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, nota, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Fíjate ahora en este capítulo 7, verso 38, si lo leemos también juntamente con el verso 52, bueno, nos vamos a dar cuenta que ya no solamente se está incluyendo a aquellos que le dieron origen a la nación de Israel y que entraron a Egipto, no solo aquellos que fueron maltratados en Egipto, sino también particularmente en el verso 38 a aquellos que anduvieron en el desierto, hermanos, en el tiempo del peregrinaje antes de entrar a la tierra prometida. Y a esos también les llamó nuestros padres. Ahora, acá en el otro, en el 52, ¿a quién se refiere con la palabra nuestros padres ahí? Bueno, en primer lugar habla aquí, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahora está hablando ya el tiempo de los profetas. Y el tiempo de los profetas, especialmente los que anunciaron de antemano la venida del justo, pues se refiere ya al tiempo, hermanos, cuando empiezan a aparecer profetas como Isaías, Jeremías, cuando empiezan a aparecer también algunos de los profetas menores y empiezan a hablar acerca de la venida del Mesías. Entonces, esos profetas
fueron maltratados por el pueblo, se negaron a escuchar la voz de Dios a través de ellos, pero aquellos que maltrataron a ese pueblo, y aquí estamos hablando ya del periodo de los reyes prácticamente, Esteban también les llamó vuestros padres. Ahora, mire una declaración de Jesús que nos ayuda también para comprender quiénes son esos padres de Hebreos capítulo 1, verso 1. En Juan capítulo 6, verso 49, Jesús dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿A quién se estaba refiriendo aquí con la palabra padres Jesús? Pues se estaba refiriendo a ese pueblo que estuvo peregrinando en el desierto, al cual Esteban también le llamó nuestros padres. Así que todas estas declaraciones, mis estimados hermanos y amigos, nos sirven para entender que en Hebreos capítulo 1, verso 1, cuando se habla de los padres, se refiere a todos aquellos que fueron los ancestros, los antiguos del pueblo judío, los que fundaron la nación hebrea, partiendo prácticamente desde Abraham, que es al que Dios llamó para hacer de él una gran nación. Ahora, fíjate esto. Bueno, entonces volvamos a la pregunta. ¿Fue Adán un patriarca? Considerando Hebreos capítulo 1, verso 1, definitivamente tenemos que decir que no. Adán no es un patriarca. No es un patriarca en el sentido de que él haya sido directamente el fundador o el que le dio origen a la nación judía. En ese sentido no lo es. Sin embargo, hay dos cosas que quiero considerar aquí respecto a Adán y que también es necesario decir. La primera es que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 45 que Adán fue el primer hombre sobre la tierra. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, luego, en el verso 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Y luego dice en el verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, bueno, estos tres pasajes, aunque aquí en la plantilla no está puesto el verso 47, considera esos tres pasajes 45, 47 y 49. Y creo que hay dos cosas fundamentales que se nos enseñan aquí. La primera es que Adán fue el primer hombre que existió sobre la tierra. Y la segunda cosa que vemos es que este era terrenal y tenía una imagen terrenal. La pregunta es, ¿tenemos nosotros una imagen terrenal? Sí, sí, somos terrenales, todos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, Adán se constituye como en el padre de toda la humanidad, porque en realidad todos descendemos de Adán y de Eva. De hecho, hay una declaración que nos ayuda a esto en Génesis capítulo 3, verso 20. Adán dice de Eva que Eva fue llamada madre de todos los vivientes. Aunque no hay una declaración bíblica que lo diga, pues sí podríamos concluir que si Eva es llamada la madre de todos los vivientes, Adán es el padre de todos los vivientes en ese sentido. ¿Sí? Ahora, cuando vamos nosotros a la declaración de Pablo que hizo en Atenas, en el Areópago, encontramos en Hechos capítulo 17 y verso 26 que Pablo le dice a la gente que le está escuchando ahí que Dios, dice, hizo de un solo linaje, de una sangre hizo todos los linajes de la tierra. ¿Sí? Así que de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, es como prácticamente lo dice ahí. La palabra linaje significa que todos descendemos, una línea de descendencia, significa que todos descendemos de una misma sangre, en este caso de Adán. Así que, en ese sentido, Adán siendo el primer hombre sobre la tierra, Eva siendo llamada la madre de todos los vivientes, y la declaración paulina de que Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, entonces, en cierto sentido, Adán es el padre de toda la humanidad. Debo decirte, hermano, que solamente Adán y Eva fueron hechos milagrosamente por la mano de Dios. Pero después de ahí, nadie ha nacido milagrosamente, a excepto de Jesús, que nació solamente de una mujer sin la intervención de un hombre. Pero todos los demás seres humanos que hemos vivido sobre la tierra, todos hemos nacido de la unión entre un hombre y una mujer. En ese sentido,
Adán, siendo el primer hombre sobre la tierra, pues se convierte en el padre de toda la humanidad. Y la segunda cosa que quiero que consideres es que efectivamente Adán pertenece a la edad patriarcal, ¿sí? Ahora, fíjate a qué nos referimos con esto. Estamos hablando de una edad patriarcal, pero esa edad patriarcal empieza en la creación y termina en el monte Sinaí. Ahora, esta edad patriarcal es llamada básicamente así por dos cosas. Primero, por la forma en que Dios hablaba allí a los padres de familia. Y segundo, por la forma de religión que había, que era una religión familiar. Pero déjame explicarte un poquito más sobre esto, que tal vez tú lo entiendes, pero a manera de que nos pueda servir para ir concluyendo. Hablamos de una edad patriarcal. Y nosotros sabemos, hermanos, que en la Biblia encontramos tres grandes edades o tres grandes eras. La edad patriarcal, que como dice aquí, empezó desde la creación y termina en el monte Sinaí, cuando Dios da la ley al pueblo judío a través de Moisés, ¿sí? Luego tenemos la edad mosaica, que empieza ahí, en el monte Sinaí, cuando se da la ley a la nación judía y va a terminar con la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, ¿sí? Ahí se termina esa edad mosaica y entonces empieza la edad cristiana. La edad cristiana que empezó desde ese momento, cuando Cristo murió y resucitó y la iglesia fue establecida, y terminará hasta que Cristo venga. A esa edad cristiana es también a lo que conocemos por medio de las Escrituras como los últimos tiempos. Y se conoce como los últimos tiempos porque después de la edad cristiana ya no habrá otra edad más sobre esta tierra, porque cuando Cristo venga este mundo será destruido, la iglesia será llevada al cielo y los malos serán llevados al infierno, o serán puestos en el castigo eterno, según las declaraciones que tenemos a través de las Escrituras. Mucha gente dice, bueno, muéstrame un pasaje donde diga que son tres eras bíblicas. Bueno, en realidad no existe un pasaje que diga eso, pero el concepto de tres edades bíblicas sí existe dentro de las Escrituras. Ahora, la edad patriarcal, decíamos, es llamada así por la forma en que Dios hablaba a los padres de familia. Así tenemos, por ejemplo, que Dios habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Jacob, habló también con Moisés antes de que se le diera la ley, y antes de ellos también estuvo hablando con Adán, estuvo hablando con Caín, estuvo hablando probablemente también con Abel, estuvo hablando con aquellos que tenían una relación con él, estuvo hablando con Noé, y así, hermanos, podríamos ir diciendo una serie de personajes con los que seguramente Dios habló. Había una forma especial en la que Dios hablaba en ese tiempo, que era directamente a los padres de familia, ¿sí? ¿Sí? Después habrá otra manera diferente, donde Dios empezará a hablar a través de una ley escrita y empezará a hablar posteriormente también a través de los profetas en esa era mosaica. Pero la segunda cosa, por lo que es llamada esta edad de la creación hasta el monte Sinaí, la edad patriarcal, es por la forma de religión que había. Era una religión prácticamente familiar, donde Dios hablaba a los padres construían altares, en estos altares se sacrificaban animales a Dios, y esa era prácticamente la manera como se adoraba a Dios, ¿sí? Por eso se le llama que era una religión familiar, así como Dios se comunicaba y se relacionaba con el hombre durante ese tiempo, ¿sí? En esta edad patriarcal, lógicamente, están incluidos Abraham, Isaac y Jacob, los fundadores del pueblo judío, porque a ellos les tocó vivir en esa edad patriarcal. Pero a esta edad patriarcal también pertenecen Adán, pertenece Caín, pertenece Abel, pertenece Set, pertenece Enos, pertenece Enoc, pertenece Taré y, hermanos, todos los que estuvieron antes de los fundadores del pueblo judío. Entonces, Adán pertenece a la edad patriarcal, definitivamente. La creación es parte de esa edad patriarcal. Ahora, fíjate aquí lo interesante, y creo que aquí va a estar la razón por la cual se originó esta pregunta. El libro del Génesis, hermanos, está compuesto básicamente por 4 períodos, y es lo que hemos estado estudiando en nuestra clase del viernes. Por eso digo que creo que aquí se originó la pregunta. El libro del Génesis está compuesto de 4 periodos principales. Primero, el periodo de la creación, que abarca los 6 días de la creación. Luego, el periodo antediluviano, que abarca lo que sucedió cuando el hombre fue puesto en el jardín del Edén
y hasta que Dios decide la destrucción de toda aquella generación del diluvio. Y luego viene el periodo postdiluviano, que abarca después de que Noé sale del arca hasta el tiempo cuando Abraham es llamado. Y luego tenemos lo que conocemos en el libro del Génesis exclusivamente como el periodo patriarcal, el cual abarca desde el llamamiento de Abraham hasta la entrada en Egipto de Jacob y su familia. Eso es a lo que nos referimos con el periodo patriarcal en el libro del Génesis. Así que no debemos de confundir las edades de la Biblia, que es la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana, con los periodos del Génesis, que es la creación, el periodo antediluviano, el periodo postdiluviano y el periodo patriarcal, que incluye desde el llamamiento de Abraham y hasta la entrada del pueblo de Israel en Egipto. Ahora, en conclusión y para cerrar esta respuesta, considerando entonces Hebreos capítulo 1, verso 1, Adán no es un patriarca, ya que él no es el fundador de la nación hebrea. Sin embargo, como hemos dicho, en términos generales, Adán realmente es nuestro padre en el sentido de que toda la humanidad desciende de él y de su esposa Eva. Y sin embargo, también tenemos que decir que él vivió en lo que conocemos como la edad patriarcal, que abarca desde la creación hasta el momento en que Dios dio la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Espero que con estas cosas que yo he mencionado aquí hayamos podido dar una respuesta efectiva a la pregunta que se nos hizo. Nuevamente, gracias por sus preguntas, gracias por su atención y que nuestro Dios les bendiga grandemente en esta semana que recién empieza.